Hola, soy Pedro Juan Llabrés y esto es Huele a Química, el podcast. ¿Te interesa la química y estabas buscando un podcast que trate sus teorías y grandes descubrimientos, su historia, los químicos y químicas más destacados y todos los avances que aún están por llegar? Pues este es el podcast. Si te apasiona la química, suscríbete. Cada lunes un nuevo episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Anchor, YouTube y demás plataformas digitales. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a mi podcast, al podcast de Huele a Química, un podcast en el que cada semana hablamos de química. En este episodio vamos a seguir contando la historia de cómo se descubren y comercializan los fármacos y cómo la química médica está muy presente en todo este proceso. Ya vimos un resumen general y en el episodio de la semana pasada te hablé de la primera gran etapa, la identificación y validación de dianas terapéuticas. La siguiente fase del proceso ya es en la que entramos en juego los químicos. Es hora de crear moléculas. Venga, arrancamos con este episodio. Ya tenemos nuestra diana, o al menos tenemos toda la información que hemos podido recopilar sobre nuestra diana. Asumamos que el target, la diana de nuestra enfermedad, es una proteína, una enzima. Y sabemos que al modular la actividad de esta enzima, nuestra enfermedad mejora de alguna manera, ¿vale? Eso lo sabemos desde la anterior fase. Pero los ensayos anteriores, pues hemos modulado esa actividad por supresión genética. Hemos hecho que la enzima no se exprese o se exprese menos, o cualquier otra posibilidad que altere el genoma. Ahora queremos trabajar con moléculas, y para modular la actividad de una enzima, debemos atacar a su receptor, a su sitio activo. Recordemos que el sitio activo es aquella zona de la enzima a la cual se unen los sustratos y en la que la enzima hace su magia, cataliza las reacciones y las hace producirse a mayor velocidad. Esa reacción que ocurre naturalmente en esa enzima es un factor clave en nuestra enfermedad, ¿vale? A eso hemos llegado en la fase anterior. Por tanto, si encontramos una molécula que, por ejemplo, bloquee ese sitio activo, esa reacción no se producirá y será bueno para nuestra enfermedad. O bien, imagina que nuestras moléculas interaccionan con otra zona de la enzima que la hace cambiar de forma geométrica, estructural, y entonces el sitio activo ya no admite a los sustratos naturales que daban lugar a la reacción. Tampoco habría enfermedad. O aún más, imagina que colocamos en el sitio activo una molécula muy parecida a las que naturalmente se unen a la enzima y que produzca una respuesta opuesta, beneficiosa para nosotros. Cualquiera de estas estrategias es válida y debemos elegir la que mejor se ajuste a nuestras condiciones. ¿Y qué necesitamos para sintetizar una molécula en el laboratorio que pueda interaccionar de alguna forma con nuestra enzima diana? Bueno, pues a priori tú me dirás que conocer la estructura de la enzima y así poder sintetizar moléculas que puedan encajar en el sitio activo. Es decir, si no conoces la forma del receptor, no puedes elaborar una molécula parecida para que encaje con ella. Como ya te conté, el símil llave-cerradura es muy acertado en estos casos. Y es realmente así, porque las enzimas son cadenas de átomos plegadas sobre sí mismas y los sitios activos son zonas exteriores de esa enzima donde hay grupos funcionales que sobresalen. Las moléculas que interaccionan con este sitio activo lo hacen porque tienen una estructura complementaria que permite la interacción y generalmente la hacen por enlaces débiles. Hablamos de aceptores y dadores de hidrógeno, interacciones iónicas, enlaces de este tipo. Nuestra molécula debe ser capaz igualmente de interaccionar con el centro activo y por tanto debemos dotarla de una estructura complementaria a este. Pero el primer problema es que no siempre se llega a esa fase del conocimiento completo de la estructura 3D de la proteína. No siempre la tenemos. Podemos saber que hay una enzima A que es responsable directa de regular algún síntoma de nuestra enfermedad, pero no tener información de cómo es realmente su estructura. Eso puede y pasa. Sin embargo, puede ser que en la literatura científica esta enzima ya haya sido descrita para algunos grupos de investigación
y sepamos qué tipo de moléculas suelen interaccionar más con ella. De forma que ya tenemos un punto de partida de donde empezar a buscar moléculas, que es comparándola con otras que ya sepamos que interaccionan con ella. O mira, que sí, que tenemos la estructura 3D perfectamente definida, ¿vale? Imagínate ese caso, que sí que la tenemos definida y que solamente tenemos que crear la molécula que encaje en nuestra cerradura, ¿vale? Si conocemos perfectamente la cerradura, podríamos crear moléculas llave. Hay muchas posibilidades y para cada una la industria farmacéutica tiene una serie de estrategias que me gustaría contarte. Ese va a ser el hilo conductor de este episodio, los diferentes casos que nos podemos encontrar basados en el conocimiento de nuestra diana y cómo la industria farmacéutica ataca a esos problemas con soluciones. Así, por tanto, partimos fundamentalmente de 4 posibilidades globales, luego hay muchas particulares. De más difícil, con menos información, a más fácil, con más información. La primera sería conocer la estructura 3D de nuestra diana y desconocer. Por tanto, partimos de 4 casos generales. Luego habrá muchos concretos, pero los 4 generales más ordenados de mayor a menor dificultad serían: el primero, estructura 3D de la diana desconocida y también desconocidos los ligandos que suelen interaccionar con ella. El segundo caso sería una estructura 3D de la diana también desconocida, pero con información sobre qué ligandos suelen interaccionar con ella. El tercer caso sería conocer la estructura 3D de la diana, pero desconocer qué ligandos suelen interaccionar con ella. Y el último caso, un caso en el cual tenemos toda la información, estructura 3D conocida y ligandos conocidos. Bien, de esta forma vamos a repasar los 4 casos y qué estrategias tenemos en la industria farmacéutica y en el desarrollo de fármacos para afrontarlas. El primer caso es una estructura 3D de la diana desconocida y ligandos desconocidos, es decir, solo sabemos el nombre de la diana, básicamente el nombre, la enzima transaminasa, por ejemplo, ¿no? Pues vamos a atacar a esa enzima, pero no tenemos ninguna información ni de su estructura, ni de qué ligandos le gustan más, nada. Es el caso, entonces, con menos información y el más complicado, a priori, sin duda. Sabemos que la enzima, como he dicho, es el target, es la diana, pero no tenemos ni idea de qué estructura tiene y, por tanto, no sabemos con qué tipo de moléculas tiene afinidad. Moléculas grandes o pequeñas, polares o apolares, con muchos dadores de hidrógeno o con pocos, muchas incógnitas en definitiva. Para eso, la industria farmacéutica recurre al llamado cribado de alto rendimiento o High Throughput Screening, HTS. Cuando veas HTS es el High Throughput Screening. No te confundas, ¿vale? Suena todo lo guay que tú quieras y siglas y nombres en inglés, pero el concepto fundamental es: tú échale a la enzima y a ver qué le gusta, ¿vale? Es así de sencillo. Me explico. El High Throughput Screening consiste en evaluar la actividad de una gran librería de moléculas sobre nuestra diana de interés e ir eliminando aquellas con las que no tienen nada de afinidad e ir detectando aquellas con las que sí. Parece y es una forma bastante rudimentaria de hacerlo. Pongamos miles de moléculas a interaccionar con nuestra diana y a ver cuáles realmente lo hacen y cuáles no. Oye, que cuando digo miles no exagero, ¿eh? Este proceso solamente puede realizarse en las grandes farmacéuticas, debido a que disponen de librerías de miles de compuestos y también disponen de la tecnología para hacer test masivos a pequeñísimas concentraciones y de máquinas que detectan si ha habido o no esa interacción, normalmente pues por ejemplo por técnicas fotométricas. Hablamos de placas de 20 por 20 pocillos diminutos donde sitúan la diana y le van añadiendo la molécula, en cada pocillo, una molécula diferente. O pueden hacerlo también al revés, colocar la molécula en el pocillo y a cada uno añadirle la diana. En fin, esas son estrategias. Y de esos pocillos, evaluar el resultado. Es una cadena en vez de montaje de ensayos tremenda que solo está al alcance de las grandes industrias farmacéuticas. Esto a nivel de laboratorio, a nivel de estudiantes de doctorado, por ejemplo, es imposible, literalmente. El proceso así avanza al detectar aquellas que mejor interaccionan con nuestra diana y a partir de ahí generar una sublibrería reducida de la cual extraer patrones. ¿Qué tienen en común esas moléculas que interaccionan con nuestra diana?
pues de ahí podemos comenzar a optimizar la estructura de los futuros candidatos a fármaco en nuestra diana y simplificamos el proceso. Es decir, de toda una gran librería enorme de moléculas disponibles, básicamente quitamos las que no interaccionan. A esas moléculas que mejor interaccionan en un principio con la diana se les llama cabezas de serie o hit. La síntesis química de este enorme número de moléculas, si no se tuviera en la librería y tuviera que sintetizarse, es también apasionante y muy interesante. La tecnología que tienen las industrias farmacéuticas permite prácticamente hacer cientos de reacciones a la vez mediante lo que se conoce como química combinatoria. Es decir, tener 10 grupos funcionales A, 10 grupos funcionales B y 10 grupos funcionales C, e ir haciendo combinaciones para obtener cientos y cientos de moléculas distintas entre ellas basadas en esos 3 grupos funcionales, pero al final consigues una cantidad de moléculas enorme. Previamente, antes de probar un número enorme de moléculas, quizá se puede tirar de herramientas informáticas para hacer un primer cribado virtual, mirando cuáles son menos probables que funcionen por una serie de parámetros que en la industria farmacéutica se dominan a la perfección y ya te estás quitando varias de en medio con el cribado virtual. Bueno, pues ya veis que este es el caso más complicado, el caso con menos información y que por tanto solo está al alcance, como digo, de la Big Pharma, en la cual tienen todos los equipos necesarios para poder hacer ese tipo de experimentos. El segundo caso en orden de dificultad, digamos, sería en el cual tú desconoces la estructura 3D de la diana, pero por la bibliografía sabes qué tipo de ligandos suelen gustarle. Puede pasar que sepamos que está encima en nuestra diana y tengamos suerte y que también se haya detectado en otras enfermedades, ¿no? Para otras enfermedades, ¿no? Y esté descrita en la bibliografía. De este modo encontraremos los tipos de moléculas que funcionaron en su momento para esos trabajos y, claro, lo cual no quiere decir que funcionen ahora, pero tendremos una estructura base sobre la cual trabajar. Digamos que nos hemos ahorrado el paso de probar miles y miles de moléculas y ver cuáles no interaccionan. Ya tenemos las HIT, tenemos unas moléculas HIT que sabemos que interaccionan con nuestra diana y a partir de ellas podemos desarrollar las nuestras propias para nuestro estudio concreto. Una vez tenemos nuestra librería primera de hits, tanto si es por High Throughput Screening o por librería o por bibliografía, porque ya estaban conocidos, podemos pasar a estudiar lo que se llama el farmacóforo. ¿Qué es el farmacóforo? Pues es la ordenación espacial de las características químicas mínimas que son reconocidas por el receptor y que, por tanto, son las responsables de la relación ligando-receptor. Es muy sencillo de entender. Es lo que hablábamos antes, de encontrar patrones. Y buscar el farmacóforo también se hacía en el caso anterior, como digo, cuando estábamos con el High Throughput Screening. Se trata de elaborar un mapa virtual, o en papel, ¿no? Pero hoy en día se hace todo virtual, un mapa de los tipos de grupos funcionales que suelen funcionar, que suelen interaccionar con el receptor y cómo están distribuidos espacialmente, ¿vale? No digo grupos concretos y moléculas concretas, sino tipos de. Por ejemplo, aunque esto sea un podcast y no podamos verlo, a lo mejor en YouTube puedo hacer algunos gestos, pero podemos pensar en una imagen donde en una esquina vemos una zona que identificamos como aceptores de hidrógeno y sabemos que allí siempre suele haber moléculas que son, o grupos funcionales que son aceptores de hidrógeno. Después nos movemos entre 3 y 5 angstroms, que son 10 elevado a menos 10 metros, y es la unidad que usamos para medir distancias entre átomos, angstroms. Bueno, pues nos movemos entre 3 y 5 angstroms, por ejemplo, a la derecha, y vemos que suele haber siempre dadores de hidrógeno. Después podemos bajar entre 2 y 4 angstroms y encontrarnos casi siempre, por ejemplo, un grupo voluminoso. Siempre hay un grupo voluminoso electrodador, rico en electrones, etcétera. ¿Vale? ¿Me sigues? Es elaborar un mapa, es como superponer una encima de otra todas las moléculas que interaccionan con nuestro receptor y ver qué tienen en común en cuanto a características de sus grupos. ¿Vale? Más o menos. Si buscas en Google farmacóforo, verás imágenes súper descriptivas, ¿vale? Verás una imagen con zonas separadas por distancias, ángulos, ¿vale? De forma que para cada receptor, pues tendrás un farmacóforo totalmente diferente.
Obviamente esto se realiza, como he dicho antes, mediante sofisticados programas informáticos y lo que tiene es un mapa casi 3D del farmacóforo. Ahora que ya sabemos cómo debe ser nuestra molécula en características, solo hay que elegir, solo entre comillas, los grupos concretos que se ajusten a ese perfil. Ya que no todos los dadores de hidrógeno son iguales, ni todos los grupos electrodadores son iguales. Podemos elegir entre una amplia gama de grupos para nuestra molécula. Todo esto se basa en el concepto de que moléculas similares darán lugar a actividades biológicas similares. Todo lo que hablamos siempre de que la actividad de una molécula se basa en su estructura y no en su origen. Pero de lo que se trata al final es de encontrar, en nuestro caso, al mejor candidato. No basta con que tenga una estructura parecida, por tanto una actividad parecida. No. Querremos encontrar la molécula que mejor funcione, no solo que funcione. Y ahí reside la complicación de todo este proceso. Pero no te olvides que esto se basa siempre en que la actividad viene dada por la estructura de la molécula, nunca por su origen u otros factores. Venga, seguimos con el tercer tipo de caso que nos podemos encontrar. Ya es el segundo más fácil, ¿no? Que sería en el que ya conocemos la estructura 3D de la diana, perfecto, conocemos su estructura, pero desconocemos qué tipo de moléculas interaccionan con ella. Habrá que descubrirlo. Hemos tenido la fortuna de poder cristalizar la enzima y determinar por rayos X su estructura 3D. Eso es un gran logro en la fase anterior. O bien también le hemos encontrado una base de datos, que también podemos tirar de base de datos, que las hay, para coger la estructura 3D de nuestra diana. En cualquier caso, lo que no tenemos es información sobre qué moléculas suelen interaccionar bien con ella, ¿vale? No pasa nada, porque si conocemos la estructura y los grupos funcionales que se encuentran en el receptor, podemos sintetizar moléculas complementarias. Es como tener el farmacóforo real, es el receptor y vemos qué tipo de grupos tienen, dónde, a qué distancia, y etcétera, etcétera. Y solo tendremos que encontrar una molécula complementaria. Donde la enzima tenga un dador de hidrógeno, nuestra molécula tendrá un aceptor de hidrógeno. Donde tenga un grupo rico en electrones, nuestra molécula tendrá un grupo pobre en electrones. Tendremos especial atención a las distancias entre grupos, geometría, ángulos, etcétera. Todo para obtener una molécula complementaria. Y esto es muy fácil de hacer con herramientas de docking, otro concepto que introducimos en este episodio, el docking. Porque no se trata de pintarlas sobre el papel, sintetizarlas en el laboratorio y probarlas. Eso es la forma antigua o más rudimentaria, ¿no? Hoy en día se tira de lo que se llama docking. El docking es una técnica que permite colocar virtualmente una molécula en el receptor 3D que conocemos. En la estructura 3D del receptor, claro, virtual todo. Y evaluar sus interacciones, ver dónde flaquea y ver qué podemos mejorar. Todo mediante programas de software y dando números a las características más importantes que creemos que debemos mirar. Más afinidad, menos afinidad, bueno, números, ¿no? Todo con números e informatizado. Evita, como he dicho entonces, tener que sintetizar las moléculas y probarlas, ya que con esta herramienta solo tenemos que sintetizar las mejores de las mejores de las mejores y entonces con esas probarlas. De esta forma es más fácil llegar al lead. El lead sería lo que viene después del hit. Hay muchos hits, pero al final del proceso solo tendríamos que tener uno o unos pocos lead, que serían las mejores. Cuando tenemos las mejores moléculas sintetizadas, técnicas como la resonancia magnética nuclear, los rayos X o la espectroscopía de masas nos permiten evaluar mejor qué y qué tipo de interacciones se dan entre la diana real y la molécula real. Pero el proceso de docking, cuando tienes la estructura 3D de tu molécula, ayuda muchísimo a hacer un primer cribado. Y el último caso que nos podemos encontrar, o al menos el que vamos a revisar en este episodio, es el más sencillo. Es aquel caso en el que conocemos la estructura 3D de la diana perfectamente y los ligandos que se suelen unir a ella también son conocidos. Hemos tenido la suerte, en la anterior fase, de que nuestra diana es perfectamente conocida del mundo de la investigación y tenemos su estructura 3D. O hemos podido cristalizarla y también hemos sacado su estructura 3D nosotros mismos. Y además tenemos una lista de moléculas que sabemos que interaccionan perfectamente con ella. Y así el proceso de optimización de un hit a un lead puede que sea mejor que los anteriores casos, ¿vale?
es más sencillo, ya que aparte de conocer las que clásicamente interaccionan con ella, teniendo estructura 3D podemos obtener nuestras propias moléculas de interés y por tanto este caso ya es mucho más, digamos, directo hacia la optimización del hit hacia el lead. Sea cual sea el caso y sea cual sea la estrategia a seguir, no debemos olvidar dónde nos encontramos. Tenemos ahora un grupo más o menos reducido de moléculas que ha resultado interaccionar satisfactoriamente con nuestra diana. Hay posibilidad de que esas, o al menos alguna de ellas, modulen la actividad de nuestra enzima y sirvan para ayudarnos con nuestra enfermedad, ¿vale? Ahora estamos en ese punto, un grupo de moléculas que interaccionan bien con nuestra enzima o nuestro receptor. Pero la industria farmacéutica es cara y debemos optimizar el máximo de recursos. El siguiente paso lógico pensamos que podría ser ir y probar todas esas moléculas ya en un ser vivo para ver su actividad biológica, ¿no? Porque no solo queremos una interacción, sino que queremos una actividad. Pero no, eso no funciona así. A ese paso, a esos ensayos preclínicos en ratones, modelos in vivo, celulares, etc., hay que ir ya con una serie de moléculas aún más optimizadas que el hit, lo que hemos dicho, el lead. Tenemos que ir con los lead. Y a esa etapa, a ese proceso, se conoce como hit to lead. H2L, hit to lead, ¿vale? Es el acrónimo de este tipo de fase en el desarrollo de fármacos. A ver, repito, piensa que solo tenemos moléculas que sabemos que interaccionan bien con nuestra diana, lo cual es el primer paso, obviamente, porque sin interacción no hay efecto. Pero queremos acabar en un ser vivo, queremos probarlo en humanos, antes en ratones. Las moléculas deben cumplir más que una simple interacción, porque un ser vivo no podemos poner la molécula directamente en la enzima, tenemos que hacerla pasar primero por la sangre, que pase membranas celulares, etcétera, etcétera. Comenzaremos a hablar, pues, en este proceso de hit to lead de eficacia, potencia, relación dosis-efecto, parámetros farmacocinéticos, parámetros farmacodinámicos. Todo ello para acabar en un lead adecuado para ser probado en un modelo in vivo. Y todo eso lo veremos en el próximo episodio de esta serie, no quizá en el próximo episodio del podcast, pero sí en el de esta serie sobre química médica. Espero que te esté gustando, yo la estoy disfrutando muchísimo, estoy disfrutando mucho de contarte esto porque nunca había tenido la posibilidad de contarlo a nadie, al menos de esta manera tan... como una historia, ¿no? Como una historia de cómo empezamos con un problema que es una enfermedad y vamos descubriendo un fármaco para esa enfermedad desde el primer paso hasta el último al cual llegaremos. Si te está gustando este podcast, esta serie, o si te gusta mi contenido, si me sigues en Instagram, si sigues ahí en el episodio 16, te voy a pedir una cosa y por favor es que compartas y des like allá donde me estés viendo o escuchando. Es muy importante el feedback del público para creadores de contenido, sobre todo para los que lo hacemos gratis, ¿no? Porque básicamente nuestra manera de ser evaluados frente a... en las redes sociales es con likes y compartir. Si compartes este podcast en Twitter, en Instagram, coges Spotify y lo puedes compartir directamente en Instagram o en YouTube, le das a like. Si entras en YouTube y le das a like, ya el vídeo de YouTube se va posicionando y llega gente nueva y, bueno, cada vez crecemos como comunidad, ¿no? Y cada vez este podcast irá mejor. Así que es lo único que te pido, por favor, llegados a este nivel ya, que le des like y compartas. Por favor, sígueme en redes sociales, @hueleaquímica, allí cuelgo más cosas, más contenido aparte del podcast. Y nada, ya está, hasta aquí el episodio de hoy, nos vemos la semana que viene en otro episodio, ya veremos de qué, y pronto seguiremos con esta serie de química médica. Así que venga, hasta la semana que viene, chao, chao.